Mi nombre es Daniel Solórzano. Tengo 39 años y nunca imaginé que mi vida daría un vuelco tan brutal como el que viví entre marzo de 2024 y enero de 2025. Trabajo como consultor financiero independiente en la Ciudad de México desde hace 15 años. Mi especialidad siempre ha sido reestructurar patrimonios familiares complicados, esas herencias que se enredan entre hermanos, primos y viudas que se odian. Irónicamente, nunca pensé que terminaría siendo el protagonista de una de esas historias que yo mismo solía desenredar para mis clientes. Conocí a Gabriela Villalobos en 2008, en un evento de la AMCP, la Asociación de Mercados de Capitales. Ella era la hija brillante de don Walter Villalobos, el fundador de Manufacturas Villalobos, una empresa mediana pero sólida que fabricaba piezas automotrices para las armadoras de Puebla y Querétaro. Don Walter era uno de esos empresarios de la vieja escuela. Llegó de Guanajuato con una mano adelante y otra atrás en los 70. Montó su primer taller en un local rentado en Iztapalapa y 35 años después tenía una planta de 800 empleados, contratos con Volkswagen y GM, y un patrimonio que rondaba, según decían los corrillos financieros, los 200 millones de pesos bien administrados. Gabriela y yo nos casamos en 2010. Fue una boda grande en el Club de Industriales, 420 invitados, menú de 7 tiempos, cuarteto de cuerdas tocando Bach mientras entrábamos. Yo ganaba bien, pero no al nivel de los Villalobos. Nunca me importó. Ella era ambiciosa, hermosa, con esa seguridad que da haber crecido sin escuchar un no. Yo era el contrapeso, el que revisaba contratos, el que negociaba tasas con los bancos, el que evitaba que don Walter cayera en las trampas de los fondos de inversión piramidales que estaban de moda en 2015. Con el tiempo me convertí en algo así como el chef financial officer no oficial de la familia. Cuando don Walter empezó a sentirse mal en 2021, todo cambió. Primero fueron dolores de espalda que achacaba a la edad. Después llegó el diagnóstico, cáncer de páncreas metastásico, etapa 4. Le dieron meses. Los meses se convirtieron en 3 años gracias a quimioterapias privadas en el ABC de Santa Fe y un tratamiento experimental que trajeron de Houston. Yo fui quien coordinó todo. Dejé de aceptar clientes nuevos, reduje mi cartera a la mitad y me convertí en su enfermero, chofer, confidente, y en muchas noches, el único ser humano que estaba dispuesto a escucharlo. Gabriela y su hermano Ricardo brillaban por su ausencia. Ella aparecía los domingos a la hora de la comida, siempre con prisa, siempre con una excusa, juntas de consejo, viajes a Guadalajara, cenas con inversionistas. Ricardo era peor, mandaba flores los días de quimio y desaparecía el resto del tiempo. Don Walter lo notaba. Yo veía cómo se le nublaban los ojos cuando sus hijos entraban y salían sin quedarse más de 20 minutos. En esas noches largas en la casa de las Lomas, mientras le cambiaba la bolsa de morfina o le preparaba el caldo de pollo que era lo único que toleraba, don Walter me hablaba. Me hablaba de traiciones que había vivido en los 80 cuando un socio intentó quedarse con la empresa. Me hablaba de la lealtad que vale más que cualquier contrato. Una noche de octubre de 2023, con la voz ronca por los tubos de oxígeno, me tomó la mano y me dijo textual: Daniel, cuando yo me vaya, mis hijos van a mostrar quiénes son realmente. El dinero saca lo peor de la gente. Te voy a dejar algo en el fideicomiso. No porque seas mi yerno, sino porque eres la única persona en quien confío para que mi trabajo de toda una vida no se vaya al carajo en 6 meses. Yo pensé que era la morfina hablando. Le di palmaditas en la mano y le dije que no se preocupara, que aquí estaríamos todos juntos. Estaba equivocado. Don Walter murió la madrugada del 12 de marzo de 2024. Murió en su cama, con la ventana abierta hacia el jardín que tanto le gustaba. Yo estaba ahí, sosteniéndole la mano. Gabriela llegó 2 horas después, perfectamente maquillada, con el traje negro que había comprado en Saks la semana anterior por si acaso. El funeral fue un desfile de poder, el gobernador en turno, directores de cámaras empresariales. Hasta un exsecretario de Economía mandó corona. Gabriela lloró lo justo frente a las cámaras de Televisa que cubrían el evento porque, bueno, los Villalobos eran noticia. La lectura del testamento fue el 20 de marzo en el despacho Gutiérrez y Asociados en Polanco, piso 24, vista al Ángel. La licenciada Mariana Cortés, notaria de toda la vida de don Walter, leyó con voz pausada.
El patrimonio líquido rondaba los 182 millones de pesos, más 3 propiedades comerciales. La Casa de las Lomas valuada en 68 millones, departamentos en Miami y Valle de Bravo. Y el 100% de las acciones de Manufacturas Villalobos. Gabriela heredó el 68%. Ricardo el 20%. El resto se repartió entre donativos, Hospital Infantil, UNAM, Teletón, y un fondo para empleados antiguos. Yo no esperaba nada. Nunca lo esperé. Pero entonces llegó la parte del fideicomiso irrevocable de administración y protección patrimonial. Y se designa como CEO firmante obligatorio y protector del fideicomiso al señor Daniel Solórzano Bravo, leyó Mariana sin inmutarse. Gabriela parpadeó. Ricardo ni siquiera levantó la vista del celular. Yo sentí que el mundo se detenía 2 segundos. Lo que eso significaba, en términos prácticos, era que ninguna transacción superior a 500.000 pesos podía realizarse sin mi firma. Ninguna venta de inmuebles, ningún retiro importante, ninguna liquidación de inversiones. Don Walter había creado una jaula dorada para sus hijos, y me había puesto a mí como guardián con las llaves. Esa noche volvimos a casa en silencio. Pensé que Gabriela estaría procesando el duelo, la responsabilidad. Intenté abrazarla en la cocina. Me apartó con suavidad pero con firmeza. Necesito espacio, Daniel. Han sido años muy duros. Le di espacio. 3 días después llegó del trabajo a las 5 de la tarde, algo rarísimo en ella. Entró a la cocina donde yo preparaba un risotto, mi manera tonta de mantener la normalidad, y soltó la bomba sin anestesia. Daniel, ya no quiero seguir con esto. Te agradezco todo lo que hiciste por mi papá, de verdad, pero ya no eres parte de mis planes. Quiero que te vayas de la casa este fin de semana. Sentí que me arrancaban el piso. 15 años de matrimonio, 3 años cuidando a su padre día y noche, y me hablaba como quien despide a un empleado incómodo. ¿Así, de la noche a la mañana? Logré articular. El dinero cambia las prioridades, dijo encogiéndose de hombros. Esta casa es mía ahora, forma parte de mi herencia. Necesito empezar de cero, sola. No grité. No supliqué. Algo dentro de mí se rompió y, al mismo tiempo, se volvió frío como acero. El sábado cargué mi Audi con 4 maletas, mis libros, las fotos de mis papás, el reloj Omega que don Walter me regaló en Navidad del 22 y el cuadro que pintamos juntos en un viaje a Oaxaca. Dejé las llaves encima de la barra de granito y me fui sin mirar atrás. Alquilé un departamento pequeño en La Condesa, Ámsterdam 178, 3er piso. 2 recámaras, luz increíble, ruido de pájaros por la mañana. Por primera vez en años dormí 12 horas seguidas. El lunes llamé a Mariana Cortés. Licenciada, necesito entender exactamente qué significa ser CEO firmante. Me explicó con lujo de detalle, Gabriela no podía tocar un peso importante sin mi firma. Si lo intentaba, era violación al fideicomiso. Y yo tenía derecho a pedir auditorías, a bloquear cuentas, incluso a demandar la remoción total del administrador, es decir, de Gabriela, si demostraba mal manejo o dolo. Don Walter me dijo textualmente antes de morir, me confesó Mariana, si mis hijos intentan hacer alguna estupidez, tú eres el freno de emergencia, Daniel. Decidí esperar. La paciencia, como decía don Walter, es el arma más subestimada. Pasaron exactamente 17 días. El jueves, 12 de abril Mariana me llamó a las 4:17 de la tarde, Daniel, tenemos actividad sospechosa. Gabriela vendió 1.4 millones en acciones de América Móvil sin tu firma. Retiró 900.000 en efectivo diciendo que eran gastos médicos pendientes de mi papá, mentira, todo estaba pagado. Y transfirió 630.000 a una cuenta personal a su nombre. Todo violación grave. Sentí que la sangre me hervía, pero hablé con calma, ¿podemos congelarlo todo? Podemos pedir medidas cautelares y peritaje judicial. Si la jueza acepta, se congela el fideicomiso entero hasta que un contador designado por el juzgado revise cada peso. ¿Y si encontramos lo que creo que vamos a encontrar? Gabriela podría ir a la cárcel. Hagámoslo, dije sin dudar. Presentamos la demanda el viernes 13 de abril de 2024 ante el Juzgado Primero de lo Civil en la sede MX. La jueza asignada fue la licenciada Patricia Solís Navarro,
conocida en los pasillos por comerse vivos a los defraudadores patrimoniales. Gabriela se enteró el martes siguiente. Me llamó a las 11:43 de la noche, histérica: «¿Estás loco? Ese dinero es mío. Te voy a destruir, Daniel. Contraté a Rodrigo Elizondo, el mejor abogado penalista de México». «Nos vemos en el juzgado», le respondí y colgué. La audiencia preliminar fue el 2 de mayo. Elizondo intentó el show completo: exesposo despechado, abuso del proceso, duelo no superado. Mariana contraatacó con documentos, correos, estados de cuenta. La jueza Solís Navarro leyó 15 minutos en silencio y dictó: se ordena el embargo precautorio de todas las cuentas del fideicomiso Villalobos hasta nuevo aviso. Se designa al CPC Javier Ruiz Mendizábal para realizar peritaje contable completo. Próxima audiencia en 6 semanas. Gabriela salió del juzgado pálida como papel. Me miró con odio puro. Yo sostuve la mirada 2 segundos y me fui. Las siguientes 6 semanas fueron un infierno para ella y un ejercicio de paciencia para mí. El perito Ruiz Mendizábal era meticuloso hasta el sadismo. Revisó cada transferencia, cada nota de corretaje, cada recibo de tarjeta de crédito. Encontró de todo: 4.2 millones de pesos desviados en total. Falsificación de mi firma en 3 documentos. Transferencias a una cuenta en Islas Caimán a nombre de una empresa fantasma en Belice. Retiros en efectivo justificados como bonos ejecutivos que nunca fueron aprobados por el Consejo. El informe tenía 180 páginas y olía a sentencia de muerte. La audiencia final fue el 18 de junio de 2024. El juzgado estaba lleno: prensa, ex empleados de la empresa, hasta Ricardo apareció con cara de funeral. Gabriela llegó con Elizondo, ojeras profundas, el cabello recogido en una coleta triste. La jueza entró y fue directa al grano: los hallazgos del peritaje son concluyentes. La señora Gabriela Villalobos cometió fraude patrimonial, falsificación de documentos privados y abuso de confianza. En consecuencia, se remueve de manera inmediata e irrevocable como administradora del fideicomiso. Se nombra al señor Daniel Solórzano Bravo administrador único con plenas facultades. Se gira oficio a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que inicie carpeta de investigación por los delitos correspondientes. El mazo cayó como un trueno. Gabriela se quedó congelada. Elizondo intentó objetar algo, pero la jueza ya se había levantado. Salí del juzgado y respiré hondo. No sonreí. No era alegría. Era alivio profundo, como cuando te quitan una mochila de 100 kilos que cargaste años. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Primero saneé el desastre financiero que Gabriela había dejado, recompré acciones, reestructuré deuda, vendí el departamento de Miami que estaba hipotecado hasta el cuello. Para septiembre de 2024 el patrimonio ya había recuperado los 180 millones originales, y seguía creciendo. Creé la Fundación Walter Villalobos para el apoyo a cuidadores familiares. La doté con 12 millones de entrada. Hoy, 1 año y medio después, hemos ayudado a más de 120 familias con medicamentos, terapias y apoyo psicológico para quienes cuidan a enfermos terminales. La primera beca lleva el nombre de Don Walter. Gabriela intentó pelear el caso penal. Contrató a 3 despachos distintos. Al final negoció devolver los 4.2 millones más intereses y aceptó un procedimiento abreviado. Evitó la prisión, pero está en libertad condicional, con brazalete electrónico los primeros 18 meses y prohibición de salir del país hasta 2028. Vendió el Mercedes, el departamento de Polanco, las joyas. Hoy vive en un 2 recámaras en la Roma Norte y trabaja como community manager freelance ganando 48.000 pesos al mes cuando le sale proyecto. Ricardo vino a pedirme perdón en octubre de 2024. Acepté sus disculpas, pero le dejé claro que la empresa ya no era lugar para él. Renunció voluntariamente y se fue a vivir a Querétaro con su esposa. Yo sigo viviendo en el mismo departamento de la Condesa. Me compré una cafetera decente, adopté un perro callejero que bauticé Walter, y los domingos voy a correr al Parque México. Mi patrimonio personal creció porque el fideicomiso me paga honorarios de administrador, nada exagerado, 280.000 pesos mensuales, pero lo verdaderamente valioso es otra cosa.
Cada vez que firmo un cheque para una familia que cuida a un enfermo de cáncer, pienso en don Walter. Cada vez que rechazo una propuesta dudosa de inversión, siento que cumplo la promesa que le hice. A veces la gente me pregunta si odio a Gabriela. La respuesta es no. El odio requiere energía, y yo ya no tengo energía para ella. Lo que siento es una distancia absoluta, como si mirara la foto de alguien que conocí en otra vida. El fideicomiso hoy vale 214 millones de pesos. La empresa facturó su mejor año en la historia en 2025. Y el nombre Villalobos ya no se asocia al escándalo de la heredera que intentó robarle a su propio padre, sino a la fundación que ayuda a cientos de familias anónimas. Don Walter tenía razón, el dinero saca lo peor y lo mejor de las personas. En Gabriela sacó lo peor. En mí sacó algo que ni yo sabía que tenía. Y así, sin planearlo, el yerno al que echaron de su casa con 4 maletas terminó siendo el guardián del legado, el hombre que honró la última voluntad de un moribundo y el único que pudo decir, frente a su tumba una tarde fría de enero, cumplí, don Walter. Sus buitres no ganaron. Su legado está a salvo. El viento soplaba entre los cipreses del Panteón Jardín. Me subí al coche, puse música de Silvio Rodríguez y manejé de regreso a casa. A mi casa. La que construí con trabajo honesto y con la confianza que un hombre sabio depositó en mí cuando más lo necesitaba. Y supe, con una certeza tranquila, que no hay herencia más grande que esa.